extras, eso también tiene su regulación, no es sencillo, no puedo exportar, no puedo importar como muestra 4 pares de zapatos, tengo que exportar solamente un par de zapatos, el pie izquierdo y con un agujero en la suela, porque la picardía argentina hizo que primero importe como muestra el zapato del pie izquierdo y después el zapato del pie derecho. Entonces, todo eso hace a la regulación. Y los tránsitos también de importación y de exportación. ¿Qué significa un tránsito? Que yo cargo mi mercadería en el territorio argentino, pero lo voy a mandar a Perú. ¿Y cómo lo voy a mandar a Perú? Lo voy a mandar terrestre y lo voy a sacar por Chile, y de Chile se va a ir en barco a Perú. Eso es lo que es un tránsito de importación. Explicarle rápidamente la diferencia entre temporal y consumo por si alguno la desconoce, Seba. La importación a consumo es cuando uno importa una mercadería, la saca del puerto y ya está lista para ser usada o lista para ser vendida. La importación temporal es un poco más complicado, ¿sí? Y no quiero aburrirlos con esto, si bien a mí es un tema que me gusta porque es algo que es muy entretenido. La importación temporal es traer un insumo, ¿sí? O traer muchos insumos. Para eso se presenta ante la Secretaría de Industria y Comercio un certificado con la receta de lo que yo voy a exportar. Con esa receta que yo voy a exportar, la Secretaría de Comercio me permite hacer la importación temporal, yo voy a fabricar ese producto y después lo voy a exportar. Y le tengo que decir a la aduana que todo ese producto, que todo ese material que yo importé, lo utilicé para fabricar el producto y lo exporté. Si yo traje 100, tengo que exportar 100. Eso es básicamente la exportación temporal, la importación temporal. Es un régimen. Básicamente, para resumirlo, la temporal es algo que yo importo para transformar y después exportar. ¿Y cuál es la diferencia con la de consumo? Que cuando yo importo para consumir internamente, después él lo va a dar en un ejemplo práctico, yo pago los aranceles. Cuando yo importo temporalmente, tengo una ventaja en el pago de los aranceles, ¿sí? Como que estoy exceptuado de pagar esos aranceles porque eso después lo vuelvo a exportar, ¿sí? Entonces ahí hay un beneficio económico entre consumo y temporal. Claro que si yo declaro que voy a importar algo como temporal, no pago los aranceles y después uso esos materiales para consumo interno, ahí estoy cayendo en un problema que si no lo declaro y pago los aranceles después, puedo tener una penalidad alta. Pero bueno, de eso hablaremos después cuando veamos el ejemplo. Lo vamos a ver ahí en penalidades. Sí. Para ser un poco más específico, ¿qué sería el producto de exportación temporal? ¿Qué producto puede llegar a ser en ese caso, para ser un poco más específico? Te lo voy a hacer en pañales, que es lo que hoy tengo. Yo importo el superabsorbente, importo telas no tejidas, importo los elásticos, importo la celulosa. Todo eso yo lo importo temporalmente y no voy a pagar los derechos de importación, porque le voy a decir a la aduana que yo toda esa mercadería la voy a, toda esa mercadería la voy a utilizar para fabricar pañales y exportarlos. Entonces me presento en la Secretaría de Comercio y le digo que voy a importar todo esto con una receta, imagínate una receta de cocina, exactamente lo mismo, y le digo, con esta receta yo voy a exportar todo esto. Si yo importé 1000 kilos, tengo que exportar 1000 kilos de superabsorbente. Y la aduana me va a decir, importaste 1000, exportaste 1000, perfecto, la temporal se cerró, no tenés ningún problema. Importaste 1000 kilos, exportaste 800, la temporal se venció en un año, pagame $200, perdón, por 200 kilos,
pagame los derechos, la multa y todo lo que eso acarrea. Es una penalidad. Después lo vamos a ver más adelante. Facundo, para que te hagas una idea, Sí. hoy en el mundo en el que vivimos, digamos, todas las empresas importan para después exportar. O sea que todas las empresas deberían pasar más o menos, las que obviamente transforman producto, por este tipo de esquemas. Importan materiales, suman otros materiales de producción de su país, pero todo lo que importan, ¿sí? Si después es para ser exportado, tienen esta posibilidad que te da la ley de no pagar los aranceles de importación si vos después eso lo ensamblás en un producto que después lo exportás. Cada rubro, de alguna manera, tiene su particularidad, cada material tiene su tasa, su arancel específico, eso ya es muy particular. Seba habló un poco de lo que es, como es el código de cada uno de los productos, pero bueno, eso es de alguna manera en paralelo que hace el tecnicismo final. Pero todo lo que vos exportás tiene componentes importados que al momento de hacerlo vos podés estar liberado del pago de derechos. ¿Ok? Sí, sí. Estos son los principales documentos aduaneros. El Bill of Lading es el conocimiento de embarque marítimo. El CRT es la carta de porte terrestre. Y la guía aérea, el Airwheel Bill. Estos tres documentos, para la aduana, estén a nombre de la persona, hacen a la propiedad de la mercadería. Si un conocimiento de embarque está a mi nombre, para la aduana la mercadería es mía. Nada tiene que ver la factura, ni el packing list, ni nada. Si el CRT está a mi nombre, si la guía aérea está a mi nombre, la mercadería es mía. Este documento siempre es por triplicado, en original, se presenta en la aduana al momento de presentar el despacho de importación. Tiene los datos del exportador, del importador, el puerto, la cantidad de bultos, si es un contenedor, si es carga suelta, 20 cajas, 30 cajas, 200 cajas, el peso, los metros cúbicos, y en muchos de los casos, casi siempre en la carta de porte terrestre y en la guía aérea, figura el flete. En el conocimiento de embarque marítimo casi nunca figura, por eso hay que pedir una certificación de flete a la compañía marítima, el cual tiene un costo, entonces les viene bien que ese flete no figure en el BL. Después, obviamente, la factura comercial, el packing list. El packing list es lo que nosotros traemos dentro de ese contenedor, cantidad de cajas, peso, volumen. El certificado de origen, yo puse ahí de requerirse. ¿Por qué? Porque si ese certificado de origen proviene de un acuerdo, por ejemplo, Mercosur, por ejemplo, ALADI, por ejemplo, México, nosotros tenemos ese certificado de origen, y si ese certificado de origen viene acompañado en la carga, yo no voy a pagar los derechos por esa mercadería, siempre y cuando venga de la región que tenga el acuerdo con Argentina. Si yo importo un producto de Brasil, voy a pagar 0 de derechos, es decir, no voy a pagar derechos, con certificado de origen. Sin ese certificado de origen, voy a pagar los derechos que me diga la posición arancelaria. Por eso también al principio hablé de la importancia de la posición arancelaria. También tiene que coincidir esa posición arancelaria, porque si a mí el país exportador me exporta con una posición y yo en Argentina la tengo con otra posición arancelaria, tampoco voy a poder hacer uso de ese certificado de origen. Esto es algo que es muy técnico, pero para darles un ejemplo reciente, el velcro del pañal que se ajusta, ¿sí? Con el que uno le ajusta el pañal al bebé. Para Uruguay es una posición arancelaria y para Argentina es otra. Para Uruguay es una tela no tejida
y para nosotros es un velcro. Antes podíamos usar el certificado de origen, ahora no. ¿Por qué? Hay dos regulaciones que dicen que para Uruguay es una tela no tejida y para nosotros es un velcro. El mismo material, lo mismo, lo que pasa que Uruguay lo clasifica por su material constitutivo y nosotros lo clasificamos por su uso. ¿Qué es lo más importante? El uso, no el material constitutivo. Entonces, si yo tengo un certificado de origen con una posición diferente a la mía, la aduana no me lo va a aceptar. Es muy técnico lo que les digo, pero para que se fijen la importancia, como les dije antes, de la posición arancelaria y cómo una posición arancelaria diferente para una misma mercadería hacen que yo pierda un beneficio. Y después los documentos adicionales por las organizaciones, por los organismos gubernamentales que vamos a ver en el slide siguiente. Una pregunta. Sí. Todo lo que Kimberly necesita para hacer sus productos, la mayoría de las cosas son todas traídas de afuera. No. No. Vos para que yo pueda exportar un pañal con un certificado de origen, mínimamente tengo que tener un 60% de producto nacional y un 40% importado. Kimberly hoy tiene aproximadamente un 75 nacional, 25 importado. Nunca se, o sea, no sé, o hay una empresa o una organización que sea completamente, que su producto se elabore acá, sí, tipo como Kimberly, o siempre se requiere mercadería afuera. No, por ejemplo, a ver, el superabsorbente no tiene producción local. Entonces, el superabsorbente es uno de los principales materiales, Juan, de los pañales, sea pañales para niños o pañales para adultos. Digamos, lo que forman la parte de absorción del pañal son básicamente dos productos, la celulosa y el superabsorbente. Todo lo que es el superabsorbente básicamente es producción asiática. Hay una planta de una empresa alemana en Brasil, ¿sí? Que la hicieron hace muy pocos años para abastecer el mercado latinoamericano. Antes de que estuviera esa planta, todo el superabsorbente, el 100%, era de producción asiática, ¿sí? O sea que ya tenías ahí un insumo, que seas una persona que tuviera una maquinita de pañales en el fondo de la casa o fueras una multinacional, tenías que hacerte un producto importado para poder fabricar pañales, tanto para producción local o para exportarla. O ponerle mucha celulosa al pañal. Sí, o hacer un pañal 100% celulosa y comprar la celulosa 100% en Argentina, que se puede, pero es un pañal que hoy te diría que no es competitivo porque la capacidad de absorción sería muy baja. Una pregunta. Ay, sí, vamos a tu pregunta, dale. Que no me quedó claro. La factura, dijiste que puede estar a nombre de cualquier persona. No. Sí. Te cuento. Los tres documentos, la guía aérea, la carta de porte y el conocimiento de embarque, para la aduana, a nombre de quien esté ese documento, es el propietario de la mercadería. La factura puede estar a mi nombre, puede estar a nombre tuyo, pero si el conocimiento de embarque está a nombre mío, para la aduana, yo soy el dueño de la mercadería. No importa qué dice la factura. Ah, ok. ¿Y esa persona es la que está transportando? No, puede ser otra persona la que esté a cargo de la mercadería. No. Por eso, vos vas a traer la mercadería por una empresa marítima, por una empresa terrestre o por una carga aérea. ¿Sí? Esa empresa te va a traer la mercadería. Esa empresa va a tener un papel, que es el conocimiento de embarque, que diga, por ejemplo, Hamburg Sud. Okay. Hamburg Sud es la empresa marítima. ¿A quién está consignada la mercadería? A Sebastián de Santis. ¿A quién está consignada la factura? Es muy raro que la factura esté consignada a Walter Ola. Pero para la aduana, el propietario de esa mercadería es Sebastián de Santis.
no es Walterola. O sea que si hay algo que vos no estás enterado en la mercadería, está a cargo tuyo. No de Claro. la empresa. No, Ok. no. Está a cargo mío. O sea, vamos a poner que el BL, el CRT o la guía aérea está a nombre de Kimberly-Clark Argentina. Ujú. El dueño de esa mercadería es Kimberly-Clark Argentina. Y si la factura dice Sebastián de Santis, no pasa nada. ¿Sí? Para la aduana, el dueño de la mercadería es el que está el nombre del documento de transporte. Vamos a hacerla más fácil. Pero por eso ¿Qué pasa si la mercadería llega al puerto y encuentran droga? Para la aduana, ¿sí? Sí. ¿A quién va a buscar? A mí. Si el A Sebastián de CRT, Santis. si el Claro. CRT, si el Bill of Lading está a nombre mío, me va a venir a buscar a mí. Porque yo soy el dueño de ese contenedor, de ese camión, de esa carga. No importa la Claro. factura comercial. Eso quería saber. Sí. Bien. La parte Así que ilícita es más fácil. si te piden en algún momento que querer ponerte en uno de esos 3 documentos, a vos como de alguna manera pidiéndote un favor, pero quédate tranquila que la factura viene a mi empresa, acordate lo que dijo Sebastián. Sí. Claro. Gracias. Kimberly, ¿qué hace en esos casos? No se da nunca. No aplica, No aplica. coincide el nombre de esos 3 documentos con la factura comercial, Juan. No aplica. Si viene a nombre de otro el documento de transporte, seguramente hubo un error y seguramente se pedirá el cambio. Pero lo que yo le dije es básicamente es de libro, digamos. No suele pasar. No suele pasar, pero tengo que decirles que para la aduana el dueño de la mercadería es el que dice el conocimiento de embarque, el documento de transporte, no el de la factura comercial. A ver, yo les voy a dar un ejemplo que ustedes van a poder validar. Vamos a salir de la gran compañía un segundo, ¿sí? Y vamos a ir al negocio de e-commerce. Vamos a suponer que Argentina es un país donde puede entrar tranquilamente mercadería que podamos comprar por Amazon en los Estados Unidos, ¿sí? Que de hecho en Argentina hoy eso es muy complicado, pero no sé, en Paraguay no lo es, ¿sí? Ustedes compran determinados productos por Amazon, ¿sí? A ver, un repuesto para el auto. Ok, entran y lo compran. Se lo van a enviar desde una planta de Colorado en Estados Unidos. Cuando ustedes llenan esos papeles, el pedido ese, les piden cierta documentación, ciertos campos a llenar. Y los campos que les piden son básicamente 3. ¿Quién lo va a pagar? ¿Sí? Ustedes pueden poner la tarjeta de su tía. ¿Sí? Si la tarjeta está habilitada, la tía pagará el envío. Pero también ponen a nombre de quién va la factura y a nombre de quién va el envío. Detalles que parecen menores o nos preguntamos a veces, ¿para qué nos preguntan tantas cosas? Si somos lo mismo, el que estoy comprando y demás. Pero ustedes pueden poner, el envío mandáselo a Sebastián de Santis, ¿sí? Y la factura mandar a mi nombre. Vino el repuesto de auto, llegó a la aduana, por algún motivo la aduana lo revisó y encontró 3 gramos de cocaína. ¿A quién fue a buscar? A Sebastián de Santis. Por una compra menor hecha en Amazon. Sí, Ahí tienen un ejemplo de algo llevado a una compra mínima. y otra cosa que también nos pasó es que muchas veces desde otras Kimberly mandan o documentación o CD o alguien que se olvidó algo, como por ejemplo un par de zapatos, entonces se lo mandan a Sebastián de Santis. Entonces llega la guía a mi nombre y yo tengo que pagar quizá $500 por ese envío. Entonces se lo doy a mi despachante y le digo,
andá a sacar esto. Me dice, no puedo, porque yo no soy tu despachante de aduana, soy el despachante de Kimberly. Y ese envío no es para Sebastián de Santis, es para Kimberly. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Devolver la mercadería al exterior. Porque no puedo hacer nada. O pago los $500. O pago los $500. Ese es otro ejemplo. Por eso para la aduana, el dueño de la mercadería es el que tiene la guía a su nombre. Sin irnos a lo ilícito. Estos son algunos de los organismos gubernamentales que intervienen en la INPO y en la EXPO. ¿Sí? La Secretaría de Industria y Comercio se hizo muy, muy famosa ya por el año 2011, 2012 con Guillermo Moreno, ¿sí? Que hoy es la que, como dijimos antes, es la que me aprueba o no me aprueba una importación. ¿Sí? Después tenemos el RENAR, la Secretaría de Cultura de la Nación. ¿Quiero importar una obra de arte? No la puedo importar así porque si me quiero comprar un Picasso, no puedo comprar un Picasso y traérmelo por Amazon. Tengo que hacer intervenir a la Secretaría de Cultura. Lo mismo SENASA, CEDRONAR. Quiero traer una medicación, quiero traer una droga para hacer un medicamento, interviene el CEDRONAR. En nuestro caso, en Kimberly interviene el ANMAT, interviene el INAL. Instituto Geográfico Militar. Quiero importar, encontré en Amazon planiferios. Tengo que hacer intervenir al Instituto Geográfico Militar. Quiero comprar mapamundis viejo para vender. Tengo que hacer intervenir al Instituto Geográfico Militar. Quiero importar un vino al Instituto Nacional de Vitivinicultura. Y si quiero importar alguna planta exótica o algún animal, tengo que hacer intervenir a la Dirección Nacional de Recursos Naturales. Esto es tanto para la INPO como para la EXPO. Este es un dato interesante el que acaba de dar Sebastián. Estas cosas uno no las sabe. ¿Sí? Realmente uno no las sabe. Entonces, cuando uno está por iniciar un proceso de INPO o de EXPO, es acá cuando necesita el especialista. ¿Sí? Porque lo más probable es que uno se largue a hacer pensando que lo sabe y olvide alguna de estas cosas. Y después cuando el producto está en camino o está por llegar y ahí nos damos cuenta de que nos faltó algo de esto, es donde los tiempos de alguna manera se van y si llega la mercadería uno no la puede sacar directamente de aduana. ¿Sí? Dentro de la Secretaría de Comercio también funciona lo que es lealtad comercial. Entonces, yo, por ejemplo, si quiero importar algo, no puedo importar, por ejemplo, un cuaderno o 1000 cuadernos. No puedo, porque lleva una intervención de tintas, porque la tinta en el cuaderno está en contacto con la piel. Eso se encarga la Secretaría de Industria. También si quiero importar un auto usado, si quiero importar un auto de colección, también interviene la Secretaría de Industria y Comercio. O sea, yo puse acá los organismos que son más relevantes, pero dentro de la Secretaría de Comercio hay muchísimos organismos unidos en lealtad comercial. Disculpen, les pregunto una cosita. Sí. Pues, eso, a ver, mucho no lo sabemos, ¿no? Porque, digo, uno cuando hace una compra por internet o algún otro sitio, o querés comprar algún tipo de alimento, suplemento dietario, si no estás al tanto de que el ANMAT te lo puede retener, que de hecho me ha pasado, no está informado, digo, en ningún lado. No, quizás cuando vos hagas una compra personal, quizás no pase derecho, o quizás como te lo retengan como hicieron con lo que vos acabas de decir. Pero casi siempre cuando vos te dedicás a la importación, cuando vos querés importar una partida grande de suplemento dietario, o querés importar, como te dije antes, mapas, o querés importar lo que sea, no sé, querés importar cosmético, y no lo vas a, por ahí si te comprás un perfume, sí va a pasar. Pero ahora, si vos querés importar un contenedor de perfumes, y seguramente te va a agarrar el ANMAT. Te van a pedir el ANMAT. ¿Por qué? Y vuelvo otra vez, por la posición arancelaria. La posición arancelaria no solo dice qué mercadería es, sino dice cuánto tenés que pagar
y también dice qué intervención lleva. Yo para importar un pañal, cuando pongo la posición arancelaria de pañal, cuando quiero traer los pañales para el agua, para los bebés, para el verano, lleva ANMAT. Entonces, la posición arancelaria automáticamente cuando yo aprieto la tecla de decir quiero traer esto y pongo la posición arancelaria, me va a tirar un cartelito que me va a decir ingresa el número de ANMAT. Tengo que hacer un trámite, el ANMAT me lo devuelve con un número y lo tengo que meter ahí. Ahora, cuando vos te querés traer un paquetito solo de pañales, y no, lo más probable es que quizás no pase nada, pero puede pasar que te lo frenen por ANMAT. Claro. Es cuando vos te dedicás a la importación o a la exportación. Vas a tener que lidiar con organismos. ¿Querés traer superabsorbente? No está regulado por ningún organismo, la celulosa tampoco. Pero un repuesto tampoco. Pero querés traer un motor, te va a caer en la Secretaría de Comercio y vas a tener que presentar seguridad eléctrica. Entonces, es muy complejo todo. Por eso trato de hacérselo sencillo, pero a veces la charla va llevando a estas cosas. Pero quédate tranquilo que si te querés traer algo chiquito, por ahí no pasa nada. No, sí, no lo pude obtener, era una pastilla para dieta, ¿no? Que justamente la página estaba habilitada y que Argentina estaba adentro para que lo puedan enviar. Pero bueno, en el momento de ir a la aduana no lo obtuve justamente por eso. Me pedían la certificación de ANMAT y bueno, no la pude obtener nunca jamás porque no me pude contactar y nunca pude iniciar ese trámite. Y bueno, se terminó perdiendo. Sí, seguramente sí. O alguno tomándoselo en la aduana. ¿Te puedo hacer una pregunta Sí. que viene justo a colación de la que te hizo Alejandro? Yo me pregunto, porque parece todo muy perfectito, ¿no? Y teniendo en cuenta... No. Todo lo contrario. A ver, no, digo, en el funcionamiento, como es una oficina del Estado, la aduana, ¿quién hace a la credibilidad y al correcto funcionamiento del comercio exterior? ¿Las empresas a la aduana a las empresas o se complementan? Ahí tenés dos patas. Lo que hace creíble a la empresa es la empresa y es el despachante de aduana. Que después vamos a hablar de eso. Eso es lo que para la aduana vos sos creíble o no sos creíble. Sos vos como empresa y tu despachante de aduana. No hay nada más. No hay nada más. Después vamos a hablar un poquito de los auxiliares del comercio exterior. Y acá entramos un poco en el proceso de IMPO. ¿Sí? Ya hablamos de la CIMI. ¿Sí? ¿Cómo se hace una CIMI? ¿Qué necesito para tirar una CIMI? Para emitirla en el sistema María o en el sistema Malvina. Necesito una factura pro forma, una orden de compra, o simplemente tener los datos de cantidad, valor y posición arancelaria. Una vez que la Secretaría de Comercio pasa del estado de la CIMI de oficializada a observada y de observada a salida, una vez que la CIMI está salida, yo puedo hacer mi despacho de importación a consumo, como hablamos antes. Obviamente la importación temporal no necesita CIMI. Puedo importar mi muestra. ¿Sí? Después, una vez que yo ya tengo mi factura, mi conocimiento de embarque, como dijimos antes, mi packing list, mi certificado de origen, tengo mi CIMI salida, ¿ahí qué hago? Hago mi despacho de importación. Automáticamente, cuando yo hago mi despacho de importación, me va a pedir, si tengo documentos adicionales, como los documentos que vimos antes del RENAR, de lo que sea, del ANMAT. Si no necesito, vamos a suponer que es una importación normal, común y corriente, me va a dar mi canal de selectividad.
¿Cómo me va a dar mi canal de selectividad también? Por la posición arancelaria. Si esa posición arancelaria es una posición que tenía licencia automática, si tenía licencia no automática, si tiene certificado de origen, si no tiene certificado de origen. Entonces me va a dar canal rojo, canal naranja o canal verde. Si me da canal verde, me presento en el puerto, me presento en la aduana para retirar mi camión, o me presento en Ezeiza. Con mi canal verde, el funcionario aduanero me firma, me sella y me llevo mi carga. Si me toca canal naranja, me va a hacer la misma revisión, me va a revisar todos mis documentos, que estén todos ok, me lo va a firmar y me voy a llevar mi mercadería. Ahora, si me toca canal rojo, además de revisarme toda la documentación, nos vamos a ir con el guarda de aduana y con el verificador, de acuerdo a la mercadería que yo traje. La aduana está sectorizada, tenemos el sector de textil, el sector de ingeniería, de eléctricos, y así el sector de plástico. Y cuando me toque la posición arancelaria de plástico, vendrá un verificador experto en plástico y vamos a abrir el contenedor y va a decir si lo que yo clasifiqué con esa posición arancelaria es lo mismo que está adentro del contenedor. Si es lo mismo, me va a firmar la documentación y me voy a llevar mi contenedor, me voy a llevar mi carga, me la voy a poder llevar a mi empresa. Una vez que esa mercadería sale de la zona primaria aduanera, esa mercadería ya es mía, yo puedo hacer lo que quiero. ¿Sí? Por eso, sí. No, no, continúa. Por eso hablo de la liberación a plaza de la mercadería en presencia del personal aduanero. Esto es lo que sería una importación sencilla. ¿Sí? Factura, packing list, ¿sí? Conocimiento de embarque, canal verde, naranjo, rojo, y me llevo mi mercadería. ¿Tengo una consulta? ¿Se retienen por tiempo indeterminado los containers? Digo, hay ¿Cómo? un tiempo para... Si están por tiempo indeterminado, hay que la gente no los retire, digo, la mercadería. Están hasta vamos a hablar un poco más adelante sobre los ahorros y los extracostos que vos tengas. Entonces, de hecho, sí, decime. Que lo habrás visto, digo, viste, hasta que existe hasta un programa de container americano que los rematan, porque bueno, nadie acá se no presentó. pasa eso. Ajá, mira. Acá eso no pasa. Y si pasa, no me quiero enterar. Ok. Sí, ¿alguien más me quería hacer una pregunta? Sí, si yo comparto el contenedor con otras personas, Sí. a mí me sale canal verde, pero a otro le sale canal rojo. Sí. ¿Puede ser eso, que a mí me salga verde, otro rojo, igualmente me controlan a mí? ¿O tengo que esperar a que controlen al otro y poder sacar mi mercadería si no tengo que pagar forzoso? ¿O cómo? No, te cuento, cuando es un contenedor que viene con carga de diferentes empresas, eso lleva a un depósito fiscal, se abre el contenedor y se clasifica la mercadería de acuerdo a las empresas que están. O sea, las 20 cajas de Rocío van acá, las 20 cajas de Sebastián de Santis van acá, y así sucesivamente. Cuando vos va a tu despachante y se presenta a retirar tus 20 cajas, le va a salir canal verde, naranjo, rojo. Si sale verde... Independientemente de los otros. Independientemente de los otros. Ah, listo. Ahora, si ese contenedor ya viene con un problema, que no quiero entrar en detalle, pero viene con un problema X de precinto o algo raro, le van a detener la mercadería a todos. No a vos sola. A todos le van a detener la mercadería. Pero cuando es todo normal, se abre el contenedor en el depósito fiscal, se separan tus cajas, tu despachante se presenta, si está todo bien, ya sea naranja, verde o rojo, te llevas tu carga sin problema. Ah, listo. Gracias. Seba, ¿cuánto está tardando hoy normalmente en aprobarte la Secretaría de la CIMI? No, 48 horas a un mes.
Si seguimos dentro de los parámetros generales Sí. de los últimos años. Sí, sí. La nota que salió el domingo en Clarín, que hay 1000 empresas con CIMI retenida, yo creo que tiene que ver un poco con si vamos a hablar al final, con lo del Banco Central, tiene que ver más con eso que con la prohibición de importar como era en el 2015. Okay. Hoy tiene que ver más con eso que con la prohibición de importar, digamos. Hoy no hay plata, entonces no te dejan importar. Sí, igual ahora te piden la CIMI para hacer pagos adelantados y de vista. Es un requisito. Sí, no sé cuántas empresas podrán hacer pago adelantado. Eso, para empezar, no sé cuántas empresas podrán girar por adelantado. No sé. Yo trabajo en una empresa que importamos materia prima y ahora, antes no pedían la CIMI y ahora sí. Sí, A partir de esta semana. ¿A partir de esta semana pedían la CIMI? Sí, para pago vista ya lo pedían antes. Y para pago adelantado no la pedían. Ok. Nosotros no hay nada que tengamos ni vista ni adelantado. Salvo alguna máquina o algún repuesto grande que el proveedor pide un anticipo. Si no, estamos todos a 60, 90 días. ¿Alguna pregunta más de IMPO? ¿Qué es pago vista? Contado, como si fuera contado. Ah, ok. Proceso de exportación. Acá es un poco más sencillo, ¿sí? La empresa exportadora emite su factura comercial, su packing list, lo mismo, cantidad de bultos, peso, medida, descripción de la mercadería. Existen también los mismos canales de selectividad, naranja, verde y rojo. El guarda de aduana me va a inspeccionar lo mismo. Si es verde no me inspecciona nada, si es naranja la documentación. Y si es rojo me va a venir a inspeccionar el contenedor, lo va a abrir si él no estuvo presente, y si estuvo presente, el guarda de aduana tiene la obligación de pesar, medir y de contar la mercadería para luego después firmar los papeles y liberar la carga a plaza. También en presencia del personal aduanero, y se libera la carga para su exportación. La exportación es mucho más sencilla. Quizá la única complicación que pueda llegar a tener es que en cumplir en tránsito, en salir del país, en el caso de ser un terrestre, pero la exportación no tiene demasiada ciencia y demasiada complicación. Vamos a los beneficios aduaneros. Y acá hablamos, en toda la charla hablamos bastante de esto, ¿sí? ¿Qué sería un beneficio para la Argentina? Importar desde el Mercosur, importar desde ALADI, ¿sí? ALADI es Perú, Colombia, Chile, Bolivia. México, también no tenemos un tratado de libre comercio, pero sí tenemos como si fuese un apéndice de la ALADI, ¿sí? Donde tenemos con certificado de origen, ¿sí? Con certificado de origen tenemos una preferencia arancelaria. Lo mismo con el Mercosur y con ALADI, ¿no? Siempre la preferencia arancelaria, que es decir, no pago derechos o pago menos de derechos que si lo traigo de Europa, por ejemplo, es siempre con certificado de origen. En Israel, nosotros en Kimberly traemos una tela no tejida de Israel y pagamos el 2% de derechos, cuando si la pudiera traer de otro lado pagaría quizás el 24 o el 18%. Eso siempre comparado con la Comunidad Económica Europea, con Asia y con USA, donde no tenemos ningún tratado de libre comercio. Por eso era cuando al principio de la charla le decía que teníamos tratados con Israel, con Palestina. La verdad que eso a la Argentina mucho no le sirve. Después el beneficio aduanero de la importación de insumos temporales, como hablamos al principio, para luego producir y exportar, y el reintegro de exportación. El reintegro de exportación se da por un porcentaje que otorga la aduana, ¿sí? Y que va variando de acuerdo a la necesidad de ese producto, ¿sí? En el exterior, ¿sí? Después,
Otros beneficios que podemos llegar a tener, pero que casi no se usa, es el drawback, donde la aduana me devuelve los impuestos internos que yo pagué. Yo cuando trabajaba en Mirgor, empecé a ocuparme un poco de drawback hasta que la misma aduana me dijo, no vengas más, que esto no sabemos nosotros ni cómo es. Entonces, a partir de ahí, no lo seguí más, pero sé que existe y sé que algunas empresas con mucho empeño lo están logrando y lo están cobrando. Es muy poca plata, pero a veces sirve. ¿Alguna pregunta de estos beneficios aduaneros o de Expo? ¿Cómo son los reintegros, el porcentaje que otorga la aduana? El reintegro es una fórmula, ¿sí? Es el valor FOB menos los insumos importados a consumo menos los insumos importados temporales. Eso te da un coeficiente. Y a ese coeficiente le aplicas el porcentaje de derechos que te otorga la aduana. En el caso de los pañales, el 5%. Es una fórmula. Ah, ok. Es una fórmula que... ¿Una pyme también lo tiene? Sí, todo el mundo, todas las personas que exportan tienen derecho a ese reintegro. Básicamente lo que te dijo Seba es que todo lo que vos exportás tiene dos componentes, importados y nacionales. El porcentaje de reintegro, vamos a decirlo en bruto, aplica sobre la porción de insumos Nacional. y servicios locales, Nacional. no lo que vos importaste. ¿Sí? Si vos estás exportando algo que tiene 90% local y 10% importado, vas a cobrar el 5 sobre el 90. Si yo estoy exportando algo que tiene 10 local y 90 importado, voy a cobrar el 5 sobre el 10 solamente. ¿Sí? Es como que trata de fomentar la parte local que vos le pusiste al producto. ¿Y si se exporta 100% local? Lo vas a cobrar sobre el 100%. Sí, claro, sobre el 100%. Lo que va variando probablemente sea ese 5%. ¿El 5% es genérico hoy, Seba, o cambia según la industria, el producto? Va cambiando de acuerdo a la posición arancelaria. Cambia por la posición arancelaria y cambia también según las necesidades de los gobiernos, ¿no? En algún momento llegó a ser el 8%, recuerdo, en épocas donde se quiso fomentar fuerte a determinados sectores, ¿no? Sí, el 3,5, ahora del 3,5 pasó al 5. Sí, pero lo cobran todas las empresas exportadoras. Ok. Penalidades aduaneras. La primera que puse es la que más me afectó a mí en mi carrera, que es la demora en la cancelación de importación de temporales. ¿Sí? Como dijimos antes, la importación temporal, a mí la aduana y la secretaría me da 1 año para poder importar, producir y exportar. En el caso de que yo no cumpla ese año, la aduana me va a aplicar una multa, voy a tener que pagar los derechos y todos los impuestos relacionados. Entonces, por eso la importación temporal es muy beneficiosa, pero se necesita a alguien en comercio exterior que la siga muy puntillosamente. Tiene que ser una persona muy prolija y tiene que contar con sistemas para que no nos pasemos, para que no declaremos una receta que no es, para que no digamos esto lleva 1 gramo y llevaba 1,5. Entonces, todo lo que es importación temporal está bueno como beneficio, pero hay que tener más de 4 ojos para llevarlo. Y hay que tener, no, y acá hay otro punto, ¿no? Hay que tener una muy buena sincronización con lo que es el área comercial de la compañía. De pronto yo puedo estar importando temporalmente una cantidad de producto destinado a una próxima exportación y en el interín se me cayó el cliente y no puedo exportar. Y yo ya el proceso de importación y de temporal ya lo llevé adelante. Entonces, esa es una situación que puede pasar, es una situación que ya
está dentro de las reglas de juego de lo que es el negocio, y la verdad que cuando uno la mira desde afuera no tiene nada malo, ¿sí? Se me cayó un cliente. Si es así, es como dice Sebastián, y yo tengo una persona muy prolija en comercio exterior que la está llevando, lo que tiene que hacer es levantar la mano, pagar la multa y cerrar el tema cuanto antes, ¿sí? Porque si no después, bueno, lo va a comentar seguramente él, los riesgos pueden ser mayores todavía. Y en la aduana no existe el me equivoqué. Señor funcionario, disculpe, me equivoqué. No existe. No existe. Te equivocás, pagás. No hay vuelta. Puse el dedo mal, mi empleado, yo me equivoqué, el despachante. Te equivocás, pagás. No existen las disculpas. No existen las disculpas. Por eso es tan rígido, por eso es que hay que prestarle muchísima atención. Por eso hay que, por ejemplo, el error de la clasificación arancelaria. El error de la clasificación arancelaria es gravísimo, porque el aduanero va a interpretar que yo quise pasarlo, que yo quise pagar menos derechos, que yo quise, en vez de traer un tornillo de aleación, lo puse como tornillo de acero que paga menos derechos. Entonces me va a decir, mirá, vos quisiste. Entonces, siempre el error en la clasificación arancelaria es gravísimo, es gravísimo. La declaración inexacta, ¿sí? Decir que traje 2 kilos y traje 2,5 kilos, es una declaración inexacta, no pasa nada, pero hay un perjuicio fiscal. Una prohibición a una importación con licencia no automática. Por ejemplo, quiero traer pañales de afuera, es licencia no automática. Lo saco, lo presento y lo saco de aduana sin tener esa licencia. Tengo que pagar una multa porque es mercadería prohibida. Porque al no tener aprobada la licencia, no puedo sacar esa mercadería de la aduana. Si por algún motivo yo pude hacer mi despacho de importación y no tenía esa licencia, es mercadería prohibida. Si yo traigo un certificado de origen, si yo traigo una tela no tejida sin un certificado de origen, es una mercadería prohibida. No puedo traer una tela no tejida sin certificado de origen. De ninguna parte del mundo. No puedo. ¿Por qué? Porque es una mercadería que se produce en el país. Entonces, sin ese certificado de origen, es una mercadería prohibida. ¿Qué se paga en todo esto? De 1 a 5 veces el valor de la mercadería. Si me equivoqué en la posición arancelaria y tengo diferencia de derechos, voy a pagar de 1 a 5 veces esa diferencia de derechos. Error en el importe facturado. Ahí el verificador dice, vos querés traer esto y me decís que vale $100, no vale $100 esto. Por eso hay un equipo de valoración en la aduana, donde te dice, esto no vale $100, esto vale 500. Bueno, vas a pagar de 1 a 5 veces la diferencia entre 100 y 500. El faltante y sobrante a la descarga. Un poco ahí lo que hablábamos de la carga suelta. ¿Sí? Si yo abro el contenedor, me toca Canal Rojo y dije que traía 50 cajas y resulta que traje 52 o traje 48, voy a tener un faltante y un sobrante a la descarga. Seguramente tenga que pagar el diferencial de derechos únicamente. No haya demasiado problema. Ahora, si yo en vez de traer una máquina, abren el contenedor y traje 2, ahí estamos hablando de contrabando. Ahí en el contrabando se empieza a complicar un poco el tema. Se le empieza a complicar a los directivos de la compañía, se empieza a complicar en segundo lugar al despachante de aduana. Por eso el despachante de aduana es nuestra segunda pata ante la aduana. Porque el despachante de aduana es el que va y el que pone la cara. Es el que va y oficializa nuestra mercadería. Es el que va al puerto y libera nuestra mercadería. Es el que supuestamente sabe lo que vamos a traer. Entonces, el despachante de aduana es solidariamente responsable que el importador y el exportador.
¿Alguna pregunta sobre penalidades? Yo creo que la posición arancelaria es el 80% junto con la valoración de un despacho de importación o un permiso de embarque en la exportación. Porque hace todo. Hace un certificado de origen, hace que me ahorre plata, hace que me penalicen si clasifiqué mal. Extracostos más comunes. Ahí Acá viene hablamos la también. respuesta a lo que preguntaba Alejandro. Sí. A ver, empecemos por esa, ¿sí? El puerto de Buenos Aires, es un taxi, donde el contenedor bajó del barco, tocó el piso y bajó la bandera. Y ahí empezó a contar, y empezó a contar. Entonces, si yo retiro mi contenedor del día 1 al día 5, prácticamente imposible, porque el buque llega hoy, atraca, empiezan a bajar los contenedores, el buque cierra su manifiesto. ¿El manifiesto qué es? Yo bajé en el puerto de Buenos Aires 1000 contenedores. De esos 1000 contenedores, estos contenedores son de esta empresa marítima, son de esta y son de esta. Y esta empresa marítima tiene todas estas empresas. Hasta que se cierra todo ese manifiesto, son 48 horas. Me quedan 3 días para no pagar demasiado en el puerto de Buenos Aires. Tengo que pedir un turno. Llamo al puerto de Buenos Aires y le digo, ¿me da un turno para sacar mi contenedor? Sí, te doy para el día, hoy es día 1, te doy para el día 8. No, pero te doy para el día 8 pues no tengo turnos. De esto vive el puerto. Entonces, sacar un contenedor del día 1 al 5, prácticamente imposible. Del día 5 al 15 es más o menos lo que te llevamos nosotros en Kimberly. Sacar un contenedor del día 5 al día 15. Pasado el día 15, una fortuna lo que se paga de almacenaje, de estadía, de doble movimiento. Pasado el día 30, es impagable. Todo es en dólares, todo es en dólares. El almacenaje aéreo, ¿sí?, es un poco más barato que el puerto de Buenos Aires, pero también es un extracosto. Más o menos se estima entre 48 a 72 horas a sacar una carga de Ezeiza. La estadía de camiones portacontenedor. Yo retiro un contenedor del puerto, me lo llevo a mi depósito y me lo descargan ¿cuándo? Me lo descargan a las 12 horas, a las 24 horas, a las 48 horas. Todo eso es un extracosto. Eso sabe bien Walter también, de la descarga de contenedores. Y la devolución de los contenedores vacíos. La devolución de los contenedores vacíos es lo mismo que el puerto de Buenos Aires. Se gestiona con la naviera X cantidad de días libres. Se negocia mediante una licitación o mediante un convenio con el proveedor. Tengo 7 días libres, es decir, llegó el buque, tengo 7 días. Imagínense, si yo ya tengo 5 para liberarlo del puerto, me quedan 2 días más para retirarlo, descargarlo y devolverlo. Esa devolución de contenedor vacío pasado esos 7 días o pasado ese tiempo estipulado por licitación, ¿sí?, más o menos estamos hablando de $200 por día. Ese es un extracosto altísimo, un extracosto altísimo. Y la estadía de camiones de importación y de exportación, casi siempre eso es de 48 horas. Un transportista te da un camión vacío para que vos lo exportes y te da 48 horas para que vos lo ingreses a tu planta, lo cargues, le hagas aduana y lo exportes. Y lo mismo con una importación. Llega el camión, hace aduana, lo descargas y lo liberás, te da 48 horas. Estos son los mayores, los extracostos más comunes que podemos encontrar en el comercio exterior. Esto en plata es muchísimo dinero. Mucho. Por ello tener una adecuada sincronización entre todo lo que es la movida de comercio exterior para las empresas que importan y exportan mucho, con la logística local, de cómo mover eso hacia los depósitos, descargar y devolver, es fundamental. Acá hay un montón de plata. Y acá hay una regla anterior que es la planificación. Si hay una adecuada planificación, esto decanta de una forma.
Si no hay una buena planificación y todo se hace a las apuradas, acá se suele caer en esos cuellos de botella donde uno primero lo gestiona para tratar de no parar de alguna manera las máquinas, pero está pagando, como dice Sebastián, un taxi que termina saliendo muy caro. Por eso cuando hablamos al principio de quiénes son mis clientes internos, es planificación y es distribución. Si yo puedo planificar con distribución el arribo de mis camiones y de mis contenedores, y seguramente voy a tener muy poco extra costo en devolución de vacío. Si mi gestión ante las navieras, en vez de ser de 7 días, es de 21, voy a tener devolución de vacío más extensa, voy a tener menos extra costo. ¿Cómo estamos, Eva? ¿Queda mucho? No. Dale. A ver, los ahorros. Un poco hablamos también de ahí de extracostos, ahora de ahorros. Nosotros en Kimberly hacemos licitaciones de fletes internacionales, terrestres y marítimos. Eso también lo puede hacer una pyme tranquilamente. Cambios de puerto de acuerdo a la logística interna de cada empresa. Nosotros, por ejemplo, teníamos nuestro centro de distribución en zona sur. Cuando nos mudamos a zona norte, tratamos de irnos del puerto de Buenos Aires, porque el puerto de Buenos Aires es carísimo. Nos fuimos a Zárate. Con Zárate llegamos a un acuerdo que en vez de tener 5 días libres, tengo 10 días libres. Más los 21 que tengo de la naviera, hoy el puerto de Zárate es muchísimo más conveniente que el puerto de Buenos Aires. Por eso, si donde ustedes trabajan es importadora o exportadora, piensen también en el puerto de Zárate. Se van a ahorrar mucha plata. Reducción en gastos locales va a depender mucho del Departamento de Comercio Exterior y de lo que, ahí se me escapó un paréntesis, y de lo que ellos puedan negociar con la agencia marítima, porque eso es algo que se negocia localmente. Más o menos los gastos de una agencia marítima son de 650, 700 dólares, y hay que tratar de bajarlo, a 400, a 500, y eso es un ahorro para la empresa. Los cambios de sourcing. Hoy estoy comprando una materia prima en Europa, del departamento de compras me dicen no la traemos más de Europa, la traemos de Brasil, es un ahorro. Viene con certificado de origen, misma posición arancelaria, tenemos un ahorro. Eficiencia de carga de contenedores y de camiones. ¿Cómo cargarlo? Depende mucho de distribución, pero también depende de nosotros. Y exportación en planta, ¿sí? Acá tenemos 3 niveles de cómo la aduana nos ve a nosotros. La aduana confía un poco en nosotros, nos da una certificación de exportador en planta. La aduana confía muchísimo en nosotros, nos da la aduana domiciliaria. Y ya la aduana tiene plena confianza en nosotros, confianza ciega, nos va a dar la certificación OEA. Hoy Kimberly tiene aduana domiciliaria y estamos intentando certificar como OEA. ¿Sí? No quiero entrar en mucho detalle acá porque ya vamos a las multinacionales y la verdad nos estamos yendo mucho de tiempo, pero si ustedes trabajan en una empresa grande y pueden certificar para OEA, háganlo. Hoy por hoy cualquiera puede ser OEA. Es complicado, pero si pueden, inténtenlo. Van a tener muchos beneficios. Una estructura de costos. Walter me pidió que veamos un poco la estructura de costos. Acá lo que hice fue justamente el superabsorbente. ¿Qué pasa si yo traigo el superabsorbente de Corea? Le puse el mismo precio, le puse si lo traemos de Corea y si lo traemos de Brasil. Le puse el mismo transfer price, el mismo precio. Le puse que es un contenedor de 20 y un camión. Obviamente yo en el camión voy a traer más. Pero le puse el mismo cubicaje, 18.000 kilos. El mismo valor FOB. Valor FOB 100 y 110. Mismo flete, mismo costo y flete, mismo seguro, mismo CIF. ¿Dónde está la diferencia? En los derechos de importación. Lo que yo traigo de Corea voy a pagar el 18%. Lo que traigo de Brasil, 0. Al fin de la cadena voy a pagar el arancel, voy a pagar los honorarios del despachante, los gastos del despacho, ANMAT, SENASA, los gastos de agencia, ¿sí?
No tengo gasto de agencia abajo, ¿por qué? Porque lo traigo de Brasil. No tengo agencia marítima. No, tampoco tengo el puerto. Entonces, de $100 que yo pago el kilo de superabsorbente, lo voy a terminar pagando 128 si lo traigo de Corea y 100 si lo traigo de Brasil. Entonces, una misma mercadería traída, importada de Corea, con un mismo flete, me sale mucho más barata mucho más cara que importarla de Brasil. Solamente por los derechos de importación. ¿Qué pagan? $100 por... No, es un ejemplo esto. ¿eh? ¿$100 qué? No. Números reales. ¿Cuánto pagaría? No, o sea, si a mí el kilo de superabsorbente me sale $100, si lo traigo de Corea, puesto en la planta, me va a terminar saliendo 128. Si yo lo traigo de Brasil, me va a terminar saliendo 100. No, sí, ya sé. Eso lo entendí. Pero Sí. vos dijiste que es un ejemplo. No son Sí. números reales. No son números reales estos. Bueno, son números reales, sí, el flete. Un flete de Corea te puede llegar a salir $3.500 y un flete de Brasil también te sale $3.500. Es decir, lo que no es real es el valor del kilo de superabsorbente. Claro. Claro, mi curiosidad es cuál sería el gasto real en números. Y para hacer esto real tenés que multiplicar el TP, el transfer price que puso él ahí, por lo que vale el kilo de superabsorbente, que hoy debe estar, no sé, $3.000 el kilo más o menos. Sí, más o menos. O sea, para que no me dé números tan raros, hice números tranquilos, digamos. Lo que queda claro con el ejemplo es que trayendo de origen Corea, estás pagando un 28% más que si traes de un país donde tenés algún tipo de convenio y no pagás derechos. Sí, eso quedó clarísimo. ¿Sí? Y la otra cosa que, bueno, en este caso la particularidad da que el flete tiene los mismos valores. También si traes de distintos orígenes, a veces el tema del flete complica de alguna manera el esquema y hace que uno salga más que otro. ¿Sí? A ver, esto que muestra Sebastián es muy importante y sobre esto a veces se toman decisiones. ¿Sí? Pero este es un número real, pero vamos a decir óptimo. ¿Por qué óptimo? Porque esto no está teniendo en cuenta los extracostos. ¿Sí? Este número de 128 o este número de 100 puede llegar a cambiar significativamente si de pronto el que viene de Corea llegó al puerto de Buenos Aires y hubo un problema para sacar esos contenedores del puerto de Buenos Aires en tiempo y forma. Entonces el taxi, como decía Sebastián, del puerto de Buenos Aires me va a tirar un extra costo que en lugar de ser 128, capaz que termino en 140. Claro, ¿sí? en vez de ser 0,03, va a pasar a ser 1. O va a pasar a ser 0,15. Me puede pasar lo mismo a la inversa, ¿no? Donde tengo un problema con los camiones que vengan de San Pablo, por así decirlo, y el 100 se me vaya a 110. Pero bueno, estas son las cosas que hay que medir y a veces los flujos, uno sabe que vienen de determinado lugar, sabe las complicaciones, sabe los tiempos que hay atrás, y esta es la información adicional que también, de alguna manera, el equipo de comercio exterior siempre la tiene fresca y la pone sobre la mesa al momento de importar algún tipo de producto. Porque es el que, al fin y al cabo, el que marketing ve sobre si un producto le conviene traerlo de un lugar o de otro. Bueno, los auxiliares del comercio exterior. Hablamos del despachante, ¿sí? Nuestro principal aliado. Y yo, una de las cosas que aprendí en Kimberly, tenemos que ser todo el mismo equipo. Todo el mismo equipo. No pasaba en Mirgor, por ejemplo. Es la persona que intercede entre nuestra empresa y la aduana, gestiona nuestro despacho de importación y clasifica nuestra mercadería.
Eso es, vuelvo otra vez a la importancia de la clasificación de la mercadería. Y es el que libera nuestra mercadería de la zona primaria aduanera, es decir, del aeropuerto, del puerto, del depósito fiscal, en el caso de ser una carga suelta. El agente de transporte aduanero es el responsable de firmar todos los documentos inherentes al transporte internacional. Es una persona que pertenece a una agencia marítima, que pertenece a un transporte terrestre, que pertenece a una aerolínea y que firma el documento, la guía aérea, el Bill of Lading o el CRT. Ese es el agente de transporte aduanero. Tiene mucha responsabilidad, porque cualquier pérdida de la mercadería en el trayecto, el agente de transporte aduanero tiene que pagar el 1% del valor de la mercadería en concepto de multa. Cualquier atraso que haya en la salida de la mercadería del país, el agente de transporte aduanero es pasible también de multas. Y los proveedores del comercio exterior tenemos a las agencias marítimas, que ya hablamos, a los transportes terrestres y a los forwarders, también en lo que se refiere a cargas aéreas. Yo, Seba, ahí, si me dejás, quiero hacer un comentario del despachante. Y también lo voy a hablar desde la experiencia. Cuando uno mira la estructura de costos, el despachante de aduana es ínfimo lo que pega en el costo del comercio exterior. Realmente es un valor muy pequeño, ¿sí? Muy, muy pequeño. Y a veces, y puedo decir con certeza después de mucho tiempo, que cuando las compañías ponen el ojo en lo que se le paga al despachante y quieren hacer un ahorro ahí, a veces se equivocan y se pueden equivocar mucho. Porque acá lo importante es tener un despachante que nos conozca de tiempo, que conozca todos nuestros productos, que conozca nuestros equipos, que como dice Seba, sea uno más dentro del equipo, pero con muchísima experiencia y que podamos estar tranquilos uno del otro, de que estamos operando y que estamos los dos del mismo lugar, los dos de la misma vereda. Así que me parece que este es un personaje que uno debería formar con el tiempo, digamos, una especie de asociación estratégica y crecer juntos, ¿sí? No es un lugar donde uno tenga que hacer los ahorros se hacen por todos los demás lugares que hemos visto a lo largo de la charla. Bueno, y por último, el rol de la persona en comercio exterior. El nivel académico. A ver, yo soy terciario, no soy licenciado. Gracias a mi experiencia pude llegar a donde estoy, gracias a Walter también. Licenciado técnico, el idioma. Y esto es más una cuestión personal, ¿no? De saber comunicar interna y externamente qué es lo que queremos, ¿sí? Un proyecto, un ahorro, saber venderlo, un problema, saber comunicar un problema, a quién comentárselo, cómo comentárselo, dar una buena noticia. Muchas veces nos cuesta dar buenas noticias, a veces nos cuesta quizás felicitar a alguien, nos cuesta más que reprender a alguien, o decirle que se mandó una macana. Saber negociar, ¿sí? Saber negociar no significa que todo es para mí, que todo es para la empresa. Saber negociar significa que tiene que ganar el proveedor y tenemos que ganar nosotros, si no uno de los dos va a estar mal, no va a estar contento, lo que se llama un win-win, ¿sí? Llevar a cabo licitaciones, ya lo hablamos, ¿sí? Y lo que yo les quería comentar también era lo que les dije al principio. Yo en Mirgor no me quedé atrás de mi escritorio, me involucré. Fui al puerto, fui a ver cómo sacaban contenedores, fui a liberar camiones, fui a recibir aviones Hércules de la Fuerza Aérea un sábado a las 3 de la mañana de Ezeiza. Me tocó cargar un camión con compresores de aire acondicionado. Entonces, todo eso me ayudó a mí a entender el negocio del comercio exterior desde todos los lados, desde el lado del escritorio, desde el lado del despachante, ir y sentarme al lado del despachante de aduana y decirle, bueno, a ver, vamos, oficialicemos un despacho. ¿Cómo es? Porque si no, la culpa siempre del despachante, y si no, todo el despachante demora. Y no, hay que estar también en los zapatos del despachante. Ir al puerto, ver cómo se saca un contenedor. Tuve la posibilidad de visitar un buque portacontenedores. Y eso hace que la persona de comercio exterior se comprometa. Yo sé que a veces es difícil y está en cada uno, ¿sí? Yo
eso es lo que le quiero transmitir. Si ustedes en algún momento están en comercio exterior, vayan al despachante, siéntense al lado, pidan ir al puerto. Si tienen la posibilidad de conocer a alguien en una agencia marítima y cuando llegue un buque y se termine todo este lío de la pandemia, vayan a ver un buque, vean y embárrense porque es parte de conocer el comercio exterior, es estar detrás del escritorio, en la oficina del despachante, en el puerto, en el aeropuerto. Y esa es mi recomendación, mi consejo. Mucho no me gusta darlos, pero la verdad que es como yo lo viví el comercio exterior. Y desde 1993 a hoy es lo único que hice. Y les puedo asegurar que no es para nada aburrido. Para nada es aburrido. Todos los días cambia algo y todos los días tenemos algo nuevo. Por eso uno no para de sorprenderse con el comercio exterior y más en este país. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta? Yo tengo un par de comentarios finales para ir cerrando. Como les dije al principio, íbamos a hablar mucho del flujo de bienes y servicios y bueno, sobre eso se basó la charla. Aparte está todo el tema financiero después de cómo todo esto se termina pagando o cobrando, y ahí es las famosas intervenciones de los bancos centrales para liberar dinero hacia afuera o para cobrar. Y bueno, los argentinos estamos viviendo un momento muy particular en este momento con el tema ese de la falta bendita de dólares. Pero hablar de eso, hablaríamos más de temas financieros y de macroeconomía, y creo que nos llevaría una charla hasta mucho más extensa de la que tuvimos esta noche. Yo quiero cerrar con lo siguiente. De vuelta, si hay preguntas, por favor, levanten la mano y nos lo hacen. Pero quiero dar, como les dije al principio, un ejemplo muy sencillo. El comercio exterior hoy está metido dentro de las venas de todo tipo de empresas, pequeñísimas a extremadamente corporativas y grandes. Yo esta noche tengo una charla con un cliente de afuera y que viene justo como ejemplo, que es un cliente muy pequeño y un cliente muy particular. Hace semanas atrás cayó a nuestros escritorios una propuesta de un cliente que quería abrir una página de e-commerce, ¿sí?, para sus productos. Bueno, tuvimos una charla personal con él y es muy interesante el cliente. El cliente es un piloto de rally, ¿sí?, federado por la Federación Internacional de Automovilismo, ha sido copiloto del Dakar en los últimos 4 o 5 años, ¿sí?, pero es de un alto reconocimiento en lo que hace en su país, que el chico es peruano. Es un chico muy joven, peruano. Como todo piloto de este tipo de especialidades, su locura son los fierros, ¿sí?, y su pasatiempo es el taller, donde hace piezas de diseño para 4x4 que salen a las rutas y a las dunas a de alguna manera hacer un pasatiempo. Entonces, son piezas de diseño, son piezas de mucha calidad, son piezas hechas por un especialista y son de alto valor, ¿sí? Ese es su negocio, para lo cual él de alguna manera pidió ayuda desde el punto de vista comercial de cómo venderlas a través de una página con un carrito, ¿sí?, de e-commerce. Yo me senté con él a hablar hace unas semanas y le digo, Ashley, escuchame una cosita. Le digo, ¿esto vos lo estás pensando solamente para Perú? No, me dice, a mí justamente me gustaría que esto explote al resto del mundo. Qué bien, le digo, bueno, está bien, estamos en la misma zona entonces, es lo que hay que hacer, hay que tener una buena página y demás. Me dice, no, de hecho yo ya tengo muchas consultas. Tengo consultas de Estados Unidos, tengo consultas, esa semana le había caído una especial de Hawái, una de Europa y demás, pero me dice, pero tengo un problema grave. Digo, ¿cuál es tu problema grave? No les puedo contestar. Digo, ¿y por qué no les puedes contestar? Me dice, porque por más que yo haga la página, me dice, no tengo idea, absolutamente no tengo idea de cómo hacer una exportación. Entonces el problema no solo era comercial, sino el problema pasa a ser también de comercio exterior. Me dice, tengo
dice, no solo la oportunidad de exportar afuera y no sé cómo hacerlo, sino que tengo la oportunidad, porque soy reconocido en el exterior, de traer a mi país y a mi región representaciones de productos y ampliar mi gama de oferta con productos de Asia y de Europa de altísima calidad que podría sumar a los míos. Y en lugar de vender 50 productos, podría estar vendiendo 300 productos. Pero ¿sabés qué, Walter? No sé cómo importar. De vuelta, en un mundo de e-commerce, como se viene, en un mundo hiperglobalizado como se viene, no solo lo comercial es lo que hay que prestar atención. Hay que tener al lado estos expertos en comercio internacional que nos ayudan con todo lo que hoy Sebastián nos dijo para poder hacer que los negocios finalmente se terminen ejecutando, ¿sí? De ahí la importancia de esta área, la hemos hablado un cuatrimestre atrás muy por arriba, hoy se le metió un zoom realmente bastante interesante, pero esto es para hablar de alguna manera también, podría tener una materia que se llame comercio exterior, ¿sí? De hecho hay una carrera que es la licenciatura y hay terciarios específicos en comercio exterior. Pero bueno, creo que hoy se llevan un pantallazo general. Abro una instancia más de pregunta para el último minuto, si es que la hay. ¿No? Adriana, ¿estás ahí todavía? No, sí, estoy acá. Y digo, a mí me quedó re claro, viste que los contadores somos afectos a hacer las rectificativas de la FIP. Y ya me di cuenta que en aduana no podemos hacer nada porque todo sale plata. O sea que nos olvidamos de la rectificativa para una aduana. ¿Sabés cuál es la diferencia, Adriana, entre AFIP y aduana? Que AFIP, con todas las vueltas que hay, podés ir a hablar, y podés de alguna manera tener... Bueno, acá en aduana, lo que me enseñó Sebastián es, si descubrimos algo, ya sea por un error, puede ser un error, si lo descubrimos, pagalo y seguí adelante. No pierdas tiempo. No pierdas tiempo con esto. Pagalo y seguí adelante. Porque la sensación siempre es que vos cometiste un ilícito. Ellos se pararon en esa situación y con esa situación, digamos, no hay conversa en el medio. Que valga la pena, por eso. Sí, no, me quedo tranquila que rectificativa paga. Rectificativa paga. Así es. Bueno, Walter, ¿damos por cerrado el foro entonces? ¿Sí? Estuvo muy bueno. Gracias. Bueno, muchas gracias. Quería agradecerles, disculpen mi tartamudez quizás, un poco de nervios. Es la primera vez que hago esto, Walter lo sabe. Me gustó, estuvo entretenido. Es un poco hablar de lo que uno sabe. No sé mucho de comercio exterior, pero lo que sé, la verdad que estuvo bueno. Gracias por las preguntas, gracias por prestar atención. Y cualquier consulta que tengan, Walter tiene mi mail, así que me pueden escribir, no hay ningún problema. Así que muchas gracias. Después pasame la presentación final, Seba, que se la pasamos a Adriana para que la difunda. ¿Sí? Vale, sí, pues te la mando. Yo cometí un error, Adriana, lo voy a confesar, como si estuviéramos con la aduana, ¿sí? Los primeros minutos no los grabé, pero hubo alguien que se acordó y me pidió, entonces la parte final está grabada. No es la parte final, estará grabada el 75% de la charla para que también ver el cosito rojo prendido, pero por ahí no presté atención desde el principio, pero bueno. Bueno, la primera parte, la presentación y quizá el primer slide no quedó grabado, pero bueno, lo declaro ante la aduana antes que tenga algún Después te pasamos la factura. La factura. Bueno, y aprovecho, les mando un abrazo a todos, que hacía tiempo que no los veía, y bueno, y un agradecimiento especial a Seba por haberse sumado. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muy bueno. Muchas gracias. 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 Gracias a todos. Nos veremos en el próximo foro.